Sophie vivía justo donde Teiring deja de ser ciudad y se convierte en campo. Detrás de la casa de muros amarillos donde vivía con sus padres, había un desacampado con una serrería en desuso. En uno de los extremos de la serrería no estaba en funcionamiento e iba a ser derribada para acoger un polideportivo del que los importantes de la ciudad habían hablado durante años. Ya nadie creía realmente que ese polideportivo y, aunque la serrería estuviera en ruinas y con los cristales reventados y un agujero en el techo, se mantenía todavía en pie, y era exactamente lo que necesitábamos. A la hora del recreo le dimos 1, 2 o 5 coronas a Jean Joan, que corrió hasta la ferretería, compró y pagó y volvió también corriendo y con un flamante código con candado. Tuvimos una discusión acerca del código a escoger, porque todos y cada uno de nosotros pensábamos que nuestra fecha de nacimiento era la mejor. Pero al final nos pusimos de acuerdo que en el 5 de febrero, porque era el día en que Pierre Anton había nacido. 502 fueron los números que nos esforzamos en memorizar, tanto que nos olvidamos de los ejercicios y de escuchar en clase, hasta que el profesor Eccleston abrigó sospechas y preguntó si la cocorota se nos había llenado de pájaros o era solo que acabábamos de perder la poca sustancia gris que albergaba. No le contestamos, ni uno solo de nosotros. 502. Teníamos la serrería, teníamos el candado y sabíamos qué hacer. De todas formas, era más difícil de lo que habíamos imaginado. Pierre Anton llevaba un poco de razón en eso, de que no importaba nada y no era nada fácil juntar cosas que sí importaran. De nuevo, fue Sophie quien nos salvó. Finjamos solo, dijo, y poco a poco dimos todos con algunas triquiñuelas que nos sirvieron de ayuda. Elise recordó que una vez lloró. Tenía 6 años y un perro Schäfer mordió la cabeza de su muñeco. Así que rebuscó la vieja muñeca y su cabeza descuajada en las cajas del sótano y trajo las 2 partes a la serrería en desuso. El piadoso Kai trajo un viejo salterio al que le faltaban las tapas y no pocos salmos. Pero que a pesar de esto, de la página 27 a la 389 estaba entero y sin más pérdidas. Reich Úrsula entregó un peine nacarado al que solo le faltaban 2 púas y Jean Joan contribuyó con un cassette de los Beatles que había perdido el sonido, pero que nunca había sido capaz de tirar. Otros fuimos de casa en casa preguntando a sus dueños si nos podían dar una u otra cosa que significara algo para ellos. Nos dieron con 1 o 2 puertas en las narices, pero conseguimos las cosas más extrañas y nunca vistas. Los ancianos fueron los mejores. Nos dieron perros de porcelana que podían cabecear y que solo tenían alguna pequeña resquebrajadura, fotografías de padres que ya hacía tiempo que habían fallecido o juguetes de los hijos que habían crecido hacía mucho. También nos dieron algunas prendas viejas de ropa, queridas aunque andrajosas, incluso una rosa de un ramo de novia de hacía 36 años. A nosotras las chicas, la rosa nos impresionó, por lo que era algo que importaba. Ese sueño de convertirse en una novia de blanco con un bonito ramo en la mano y que besa al hombre que será suyo para toda la vida. Pero entonces Laura, que era la que había recogido, dijo que la señora se había divorciado 5 años después de casarse. Y ya que muchos de nuestros padres estaban divorciados, si es que alguna vez habían estado casados, el sueño podía muy bien irse al traste. El montón de significados crecía y crecía. En pocos días alcanzó la estatura de la pequeña Ingrid. Sin embargo, era de significado endeble. Sabíamos todos muy bien
que lo que habíamos juntado en realidad significaba muy poco para nosotros. Siendo así, ¿cómo persuadiríamos a Perrier Anton a la importancia de aquello? No, nos desenmascaría de inmediato. Nada de nada, en absoluto nada. Una vez más, Jean Joan nos convocó a todos, de modo que tuvimos que reconocer que realmente existían cosas que nos importaran, aunque por supuesto no eran muchas ni muy importantes. Pero vale, era mejor que lo que hasta ahora teníamos. Denis fue el primero. Llegó con una pila de libros de la serie Dungeons and Dragons, leídos y releídos. Casi se los sabía de memoria, y Olé descubrió enseguida que faltaban 4 volúmenes de la serie, y Denis tuvo que apachugar y soltarlos también. Primero vociferó y dijo que Olé podía ocuparse de sus asuntos, porque no tenía intención de entregar la totalidad de la colección, que nosotros sabíamos que no era parte del plan y que éramos repugnantes, todos nosotros. Pero por supuesto, cuanto más chillaba Denis, más le decíamos nosotros que él mismo podía ver lo mucho que significaban esos libros para él. ¿Y qué acaso habíamos acordado precisamente que lo que más nos importaba iría a parar al Montor para que éste hiciera bajar a Perrier Anton del ciruelo? Cuando Denis entregó los 4 últimos libros de la serie Dungeons and Dragons, fue como si lo abriera una brecha en el significado, porque Denis sabía que Sebastián había prendado su caña de pescar y Sebastián sabía que Richard adoraba su balón negro de fútbol, y Richard había notado que Laura siempre iba con sus pendientes de cacatúas africanas. Deberíamos habernos detenido antes de ir más lejos. De un modo u otro era demasiado tarde para que, aunque yo lo hice todo lo que pude. No, a estas no les tengo especial apego, dije. ¡Ja! Se rió con una sorna Gerda y señaló mis sandalias verdes con plataforma. Me había pasado todo el verano intentando convencer a mi madre para que me las comprara, y solo había accedido ahora que había rebajas y estaban a mitad de precio. Lo sabía, y para ser sincera, fue sin duda por eso que intenté pararlo todo. Que alguien señalara mis sandalias era cuestión de tiempo, pero que fuera acompañado de una mofa, ¡oh! La tonta y maliciosa Gerda lo empeoró todo. Primero intenté hacer como si no me hubiera percatado de lo que Gerda señalaba, pero Laura no me dejó escapatoria. Las sandalias, Agnés, dijo, y ya no tenía nada que hacer. Me puse en cuclillas e iba a desabrochármelas, pero no podía hacerlo y me levanté. No puedo, dije. Mi madre me preguntará dónde están y entonces los mayores descubrirán todo. Creí ser astuta, pero no. ¿Te crees mejor que los demás?, chilló Sebastián. ¿Crees que mi padre no se preguntará dónde está la caña de pescar? Y como para dar fuerza a sus palabras, agarró el hilo y el anzuelo que colgaba oscilando en la mitad del montón. ¿Y el mío? ¿Dónde están mis libros? ¿Y el mío? ¿Dónde está mi balón de fútbol? ¿Y el mío? ¿Dónde están mis pendientes? Había perdido y lo sabía. Solo pedí que lo aplazara la entrega un par de días. Solo que acabe el verano. No hubo compasión alguna, pero permitieron que Sophie me prestara un par de playeras para que no tuviera que volver descalza a casa. Las playeras me iban muy pequeñas y me hacían daño en el dedo gordo. Y el camino a casa desde la cerrería se me hizo más largo de lo acostumbrado. Me eché a llorar al volver a la esquina y enfilar sola el último tramo de la calle hasta casa. No entré. Me senté en el cobertizo de las bicicletas donde nadie podía verme, ni desde la calle ni desde la casa. Empujé las playeras y les di una patada al calvo de un rincón. La imagen de mis 2 sandalias verdes con plataforma en lo alto del montón no se esfumaban de mi mente. Miré mis pies descalzos y me dije a mí misma que Gerda me los pagaría.